están, amigos de Conexión Salud? Seguimos con más información para su bienestar, para la de su familia, para de todos los conocidos que tenga en este espacio nuevo que tenemos a través de la señal de Conexión Norte. Como siempre, nuestras plataformas digitales están disponibles para ustedes, www.conexionnorte.com, y además nuestras plataformas en Facebook, Twitter e Instagram, donde podrá también escuchar parte de las entrevistas y, por supuesto, el resumen escrito de las principales noticias de salud que a usted le interesan para poder tomar buenas decisiones en adelante. En esta parte del programa, amigos, vamos a conversar con un especialista en urología porque queremos conocer todo acerca de la próstata, ¿no? En sentido general y específicamente en un padecimiento, ¿no? La hiperplasia prostática benigna. Si usted se pregunta que en esto, atención a todos los caballeros, porque siempre es importante conocer la salud de la próstata. Sé que muchos huyen a veces a este examen, ¿no? Pero esto también puede ser desde temprana edad, así que este padecimiento en especial es de mucho interés para todos los que nos siguen en este momento. Vamos a dar entonces la bienvenida a nuestro programa al doctor Alexander Longaray, quien es médico urólogo y va a compartir con nosotros este espacio, este momento para resolver todas nuestras dudas acerca de la hiperplasia prostática benigna. Doctor Longaray, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Conexión Salud. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes. Doctor, comencemos hablando un poquito de la próstata, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene? Recordando sobre todo al público masculino por qué está ahí y efectivamente por qué es tan importante su cuidado hoy en día. Claro, la próstata tiene la finalidad principal de funcionar como una glándula. Entonces, como funciona como glándula, se encarga de la activación de lo que tiene que ver con el fluido seminal y la activación de espermatozoides. Quiere decir que a través de ella se ayuda bastante para lo que tiene que ver la eyaculación y la capacidad fértil del paciente. Excelente, entonces obviamente siempre pues la mayor relación que le damos es con nuestra actividad sexual propiamente dicha, ¿no, doctor? Cierto, claro, tiene mucho que ver con la actividad sexual, como te digo, y lo que es la activación de los espermatozoides para la posterior fertilidad, ¿no? Exacto. ¿Por qué, doctor, antes de entrar de lleno al tema, usted cree que es tan temido pues este examen que se realiza ya a partir de cierta edad? Nos explicará usted durante el programa. ¿Por qué los varones siempre rehusamos prácticamente a cuidar? Porque si haremos un examen no estamos cuidando efectivamente de la próstata. Claro que sí. Siempre uno de los mayores temores de acudir al urólogo es, como tú mismo mencionas, el miedo de que se le tenga que realizar al paciente un tacto rectal. Definitivamente que es una prueba que hasta la actualidad sigue siendo una prueba muy útil y muchas veces necesaria en la mayoría de los casos y que nos aporta mucha información con respecto a las enfermedades que pueda estar teniendo el paciente, principalmente el paciente mayor. Entonces, es un examen que por su misma forma, por su misma manera de invadir al paciente, genera mucho temor y genera un tabú, genera un miedo, en el sentido de que pueda afectar de alguna manera la virilidad. Definitivamente que no tiene nada que ver con la virilidad, es un examen que se hace en función de ayudarle al paciente y es algo que se hace de manera muy rápida, definitivamente con el dedo índice de la mano, que tampoco tiene un gran grosor y no tiene tampoco la intención de vulnerar nada que tenga que ver directamente con con las ideas sexuales del paciente, ¿no? Entonces, obviamente, con esto nos está indicando, doctor, que no tiene que tener ningún tipo de pena, digámoslo así, por acudir a un especialista para cuidar su salud, porque efectivamente, si usted no toma en cuenta ese detalle, puede tener lamentables consecuencias, ¿no? Como el cáncer de próstata, por ejemplo, solo por mencionar uno de los padecimientos que pueden ocurrir. Claro. Vamos a centrarnos, doctor, entonces ya en lo que viene a ser la hiperplasia prostática benigna. Doctor, ¿qué tan frecuente es este problema y desde qué edad ya se podría detectar o presentar? Bueno, haciendo alusión a las dos cosas, digamos, que se han mencionado el día de hoy, la hiperplasia prostática benigna va a ser nuestro tema principal, pero siempre puede estar ligado con lo que mencionabas, que es el cáncer de próstata. Entonces, las dos enfermedades son patologías relacionadas principalmente a la edad, tanto la hiperplasia prostática como el cáncer de próstata. Hay otros problemas adicionales que, bueno, no los vamos ahorita a mencionar, pero ellos dos son patologías relacionadas principalmente con la edad. Quiere decir que se presentan con mayor frecuencia en pacientes de más de 45, de más de 50 años en adelante. Raro, muy raro,
en pacientes en el rango entre 40 y 50 años, pero es posible. Lo común, el 90-95% de pacientes presentan estas patologías de los 50 años en adelante, ¿no? Me preguntabas algo más, bueno, con respecto a la enfermedad de la hiperplasia prostática tiene que ver justamente, al tener que ver con la edad, así como el cáncer de próstata, tiene que ver con los cambios hormonales propios del varón. A pesar de que el varón no, a diferencia de la mujer, no siente esos cambios bruscos hormonales de la edad, pero internamente nuestro organismo sí va reflejando algunos cambios, y dentro de ellos la glándula prostática, principalmente porque va generándose el crecimiento de las próstata en relación a un aumento de división celular. O sea, las células empiezan a aumentar en cantidad. Al aumentar el número de células va a aumentar el volumen de la glándula, y este crecimiento de volumen de esta glándula es la que va dando las molestias o los padecimientos relacionados a la hiperplasia prostática. Doctor, si cuando hablamos de hiperplasia prostática benigna, no significa necesariamente que en el futuro se pueda convertir en algo patológico de otra índole, algo maligno. No, y muy buena tu pregunta. La hiperplasia prostática, así como hemos mencionado ahorita, el cáncer de próstata, si bien es cierto, las dos son enfermedades que pueden estar relacionadas a la próstata y a la edad, son patologías completamente diferentes. La hiperplasia, como mencionaba, tiene que ver con el crecimiento de la próstata. Porque la próstata crezca más, no significa que haya más riesgos de cáncer. O viceversa, porque la próstata sea más pequeña, no significa que haya menos riesgos de cáncer. Y es bueno aclarar esto porque es muy común que a veces a los pacientes les dicen tienes que operarte de la próstata porque de repente los van a operar por una hiperplasia para que no te dé cáncer. Perdón. Y en verdad eso es completamente falso, es un mito que incluso hasta los mismos médicos lo mencionan, y eso está muy mal. Entonces no tiene nada que ver la cirugía de hiperplasia prostática, ni la enfermedad, ni el crecimiento de la próstata con el cáncer de próstata. Las dos son enfermedades de la próstata, pero se presentan de manera separada. O sea, por darse hiperplasia no necesariamente se da cáncer, o viceversa, por no darse hiperplasia no necesariamente el paciente está libre de cáncer. Hablamos de hiperplasia, entonces hablamos en resumen de un crecimiento de la próstata, ¿no? Este crecimiento nos dice, doctor, que es por aumento celular. ¿Esto es fisiológico? O sea, de todas maneras se va a presentar en alguna parte de nuestra vida. ¿No podemos evitar este evento? ¿O es que se comienza a notar por algunos hábitos, por algunas costumbres, etcétera? ¿De repente la actividad sexual tiene que ver con esto o no? Antiguamente, y bueno, un poquito se está dando, especialmente con la última parte que mencionas, un poquito se le está dando importancia a que puede haber mayor predisposición al desarrollo de hiperplasia, o sea, mayor división celular, cuando el paciente tiene una actividad sexual un poco más frecuente. Hablamos de sus etapas, obviamente, antes del desarrollo de la enfermedad. Pero no tiene que ver con promiscuidad, no tiene que ver tampoco con infidelidad. O sea, simplemente hay alguna relación que tampoco no está del todo definida, que si es que hay mayor actividad sexual, podría haber mayor crecimiento de la glándula. Pero eso es en realidad factores, si decimos en porcentaje, que influyen en un 10% en el crecimiento de la glándula, ya un 15%. La diferencia, o sea, el 80, 85, 90% de lo que va a influir en el crecimiento de la glándula es principalmente hormonal. Todo varón, como desde el punto de vista hormonal, tiene una edad en que va dándose estos cambios y tiene algunos mayor predisposición genética para que el cambio sea más intenso, o en algunos un cambio un poquito más leve, pero en todos se va dando este cambio en los cuales el número celular va aumentando, o sea, se van reproduciendo las células más rápido de lo que se van perdiendo, porque ahí tiene que haber normalmente un equilibrio entre la reproducción, o sea, la velocidad con el número de células crece, y el equilibrio con la velocidad en que estas células van muriendo, pero conforme pasan los años se reproducen más rápido de lo que van muriendo. ¿Qué síntomas puede encontrar acá el paciente? ¿Qué es lo que pasa generalmente para que vaya el paciente a una consulta y termine siendo detectado con una hiperplasia prostática benigna? Definitivamente que es muy importante tener las molestias, muy importante tener en cuenta las molestias que pueda tener el paciente, porque siempre en nuestra sociedad, a pesar de que existe la recomendación de que el paciente tenga controles periódicos, en nuestra sociedad el 80% de los pacientes o el 90% de los pacientes no llegan por un control, sino llegan por alguna molestia.
que definitivamente está bien que el paciente acuda por la molestia, pero es recomendable de que en su momento también pase sus chequeos. ¿Cuáles son las molestias más comunes? Las relacionadas principalmente a la capacidad miccional. Para orinar, problemas para orinar. Problemas para orinar son las molestias más comunes, que pueden ir desde dificultad para orinar, ardor, aumento de frecuencia de día, de noche, o sea, aumento de frecuencia urinaria de día, de noche, disminución del calibre urinario, pujo urinario, urgencia, o sea que tú tienes ganas de orinar y tienes que ir corriendo porque si te demoras sientes que te gana o te llega a ganar, goteo después de orinar, la sensación de que tú terminas, o sea, tú vas al baño, miccionas, ya no sale más, pero tú te quedas con la sensación de que hay más orina que no puede salir. Ajá. Todas esas son las molestias más comunes relacionadas a la hiperplasia prostática, pero como menciono, es importante que el paciente pague sus controles, porque si es un paciente que no está controlado, que no está vigilado, nadie te garantiza, como decíamos al inicio, que además pueda tener de fondo un cáncer de próstata, que no lo estamos detectando a tiempo. Claro. Ahora, hay síntomas que se parecen también al de un paciente que podría estar desarrollando un tumor en la próstata, ¿no? El mayor inconveniente es ese, que si bien es cierto, la hiperplasia prostática nos da las molestias que estamos diciendo, el cáncer de próstata en sus estadios iniciales no da ninguna molestia. Ajá. Entonces, a veces el paciente llega por las molestias de la hiperplasia. Ajá. Y coincidentemente le puedes detectar otra cosa. Ajá. Entonces, el problema es justamente va en el sentido que si el paciente llega por molestias propias de un cáncer de próstata, mayormente es un paciente que ya tiene una enfermedad avanzada, que los tratamientos obviamente son más limitados. Bueno, excelente información, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa generalmente en la noche? Ahora, por ejemplo, doctor, que estamos en una etapa muy fría y la frecuencia urinaria también va cambiando a veces solamente por el hecho de la temperatura. ¿Hay alguna diferencia en este aspecto en el varón? Dice, no, pero ahora yo me levanto más, ¿tendré algún problema o no necesariamente porque en la noche ahora se levanta más veces? Claro, definitivamente es común que el paciente durante la noche o durante el frío, como mencionas, pueda a veces aumentar un poquito la frecuencia urinaria en relación a los cambios climáticos. En ese caso, si el paciente es un paciente ya conocido y ya controlado y ya se ve en sus exámenes que no hay ni un crecimiento importante de la próstata, ni tampoco hay un valor de retención urinaria, o sea, en sus exámenes se ve que el paciente micciona de manera adecuada, entonces se puede atribuir que definitivamente estos cambios pueden ser climáticos y se les da simplemente algunas recomendaciones que les mencionamos algunas recomendaciones higiénico-dietéticas que tienen que ver con reducir la ingesta de líquidos cerca a las horas del sueño, ¿no? Para que el paciente no tenga que levantarse tantas veces en la noche e ir evaluando en el transcurso de los meses cómo va cambiando eso, obviamente con los cambios de clima. Los exámenes complementarios, doctor, que siempre se realizan durante la rutina de visita al médico, ¿son importantes para la hiperplasia prostática benigna también? Por supuesto que sí. Acá siempre lo más recomendable es los exámenes de cajón, que digamos que tienen que ver con lo que se relaciona a la capacidad urinaria y a la función renal, para ver que los riñones estén funcionando adecuadamente, en donde pedimos exámenes básicos que son un examen de orina completa, un examen de Gram para ver si hubiese bacterias, PSA total, que es el antígeno prostático, que va de la mano, como te digo, con el chequeo de descarte siempre de cáncer de próstata, análisis de urea creatinina para ver función renal y un estudio ecográfico en donde evaluamos riñones, vejiga, próstata y la capacidad de que el paciente pueda evacuar la orina por completo. Eso es lo mínimo que se suele recomendar. Es un chequeo, digamos, hasta de rutina. También podría ser considerado. Exactamente. ¿No? Para aquellos que todavía no tienen algún síntoma y ya quieren acudir, de todas maneras serían sus exámenes complementarios para descartar cualquier problema. Como te digo, en un paciente de 50 años se recomienda que al menos ya inicie con sus chequeos. Y esos son los exámenes básicos que se recomienda, salvo que en el transcurso se vaya encontrando otras cosas más, se va pidiendo exámenes complementarios. ¿Qué alternativas tenemos, doctor, hoy en día? Un paciente que ya se diagnosticó con hiperplasia prostática, ¿tiene solución este problema? ¿Es reversible o es que de todas maneras ya va a entrar en un proceso continuo de seguimiento, por ejemplo? El paciente, a partir de los 50 años en adelante, como te mencionaba, se recomienda vigilancia y controles. Controles periódicos que pueden ir, según la edad y según los hallazgos, pueden ir anualmente o pueden ir dejando un año o algunos hasta dejando 2 años, dependiendo de varios factores. Pero siempre se recomienda que el paciente al menos trate de empezar y de ahí vaya periódicamente sus controles según se le vaya recomendando. Entonces, este paciente, una vez que se detecta, supongamos que el paciente llegó de 50 años o 55 años, se le encontró, lo clásico es que se clasifique por grados.
se le encontró una hiperplasia grado 1. Llegó por primera vez el paciente, se le encontró una hiperplasia grado 1. Lo más probable es que esa hiperplasia grado 1 pueda mantenerse como grado 1 o pueda ir aumentando en el tiempo. Es muy difícil o es muy raro que esto regrese a valores, entre comillas, de cero, porque no existe el valor cero, ¿no? Entonces, es muy difícil que esto regrese a valores de cero, pero igual, el paciente, como va a continuar en seguimiento, se le va manteniendo en vigilancia. Ahora, el hecho de que el paciente tenga una hiperplasia grado 1, o grado 2, o grado 3, o grado 4, porque son los 4 grados, no necesariamente va ligado a los síntomas. Así como decíamos que una próstata pequeña no necesariamente te deja libre de cáncer, o al revés, una próstata grande no necesariamente te causa cáncer de próstata, igual ocurre con el tamaño prostático. El tamaño de la próstata, grado 1, 2, 3, 4, no necesariamente es indicativo de síntomas. Hay pacientes que pueden tener una próstata grado 4, pero con muy poquitos síntomas, o como si no pasara nada, exactamente. O viceversa, un paciente con un grado 1, grado 2, que tiene muchos síntomas. Entonces, no siempre el tamaño de la próstata va a ser un indicativo de la severidad de los síntomas. Y ahí también se va viendo, de acuerdo a eso y de acuerdo a los estudios, se va viendo, según los síntomas y los resultados de exámenes, las posibilidades de manejo que se le va a ir dando al paciente. ¿Todo es farmacológico? No, claro que no. En realidad, en la actualidad, si bien es cierto, hay diversas ofertas de terapias farmacológicas, porque cada vez van saliendo incluso algunas moléculas nuevas, ninguna terapia es curativa. Pero hay pacientes que tienen molestias leves, que no necesitan más que manejo farmacológico y vigilancia. Pero obviamente la vigilancia implica de que eso puede ir avanzando en el tiempo. La medicina que se maneja, de cualquier tipo de medicamentos que se manejan en la actualidad, todos son sintomáticos, para control de síntomas, no es para revertir enfermedad, porque no hay medicamentos para eso. O sea, siempre se va a mantener ahí, digamos. Siempre va a haber la tendencia al aumento del grado, ¿no? En algún momento puede llegar a cirugía sin necesidad de ser algo maligno. Exactamente. En realidad, la gran mayoría llega a cirugía. O sea, estadísticamente se ha estudiado y se ha demostrado de que hasta los 80 años, al menos el 80% de los pacientes llegan a tener una necesidad quirúrgica, que es bastante. Estamos hablando del 80% de la población a sus 80 años va a tener una necesidad quirúrgica. ¿Por qué? Porque la posibilidad o el tratamiento quirúrgico en realidad es la única opción que podríamos llamarlo como una opción curativa. Claro. Va a retirar la parte que está obstruyendo al paciente para que el paciente pueda retomar su capacidad miccional adecuada. ¿Existe alguna recomendación, doctor, en cuanto a la actividad sexual para que tengamos menos posibilidades de desarrollar una hiperplasia prostática? Me refiero, por ejemplo, a algún hábito en especial, algo que evite de alguna forma complicar nuestra vida en la próstata a raíz de la actividad sexual. La verdad que la hiperplasia es una patología que se comporta netamente o principalmente por factores hormonales y genéticos. No hay casi alteración, a pesar de que te había mencionado que hay algunos estudios que así lo mencionan, no hay casi alteración en el sentido de tener más o menos actividad sexual. La verdad que el paciente puede tener su actividad sexual sin mayor inconveniente, con su pareja obviamente estable, en la frecuencia que sea su posibilidad tanto de él como de su pareja. O sea, no hay ahí mayores restricciones. Lo que puede influir a veces un poco el tipo de prácticas sexuales o la frecuencia de las prácticas sexuales es en otro tipo de problema que le llamamos la prostatitis, que es un proceso inflamatorio, infeccioso, que puede parecerse, pero no es una hiperplasia. Entonces, es un evento muy distinto. Es un evento diferente que generalmente igual esos manejos sí son farmacológicos. Son farmacológicos por lo general. Bien, doctor, esperamos que todos nuestros amigos que nos siguen a través de Conexión Salud hayan podido conocer un poco más acerca de este padecimiento y sobre todo de la salud de la próstata en general. Un consejo final, doctor, a todos nuestros seguidores para que de repente comiencen a cuidar pues este órgano tan importante, ¿no? Claro, como te mencionaba, lo más recomendable siempre en este tipo de patologías, y acá hablamos siempre de las dos principales que pueden ser las dos más importantes, es que el paciente se acostumbre o se concientice en que debe tener sus controles periódicos. Si bien es cierto, muchas veces eso puede demandar a veces algún gasto, pero a largo plazo puede ser mucho mejor para su salud porque te puede ayudar a detectar de manera temprana y de manera oportuna la enfermedad. A partir de los 50 años es la edad recomendable y de ahí, según la recomendación de su médico, puede ser anualmente o dejando un año, según la recomendación y los hallazgos de los exámenes que se encuentran. Doctor, ¿dónde lo podemos ubicar? Por favor, algún teléfono de contacto que pueda tener para una consulta.
Claro, para lo que es la consulta privada, yo atiendo en la clínica Sánchez Ferrer, que queda en California. Tiene una sede al costado, que es la sede de la calle Las Moreras 428. Ahí se pueden comunicar conmigo al número 955-872-095, generalmente el contacto más fácil por vía WhatsApp, y por ahí podemos ir agendando la evaluación del paciente. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en nuestro programa el día de hoy y compartir su tiempo con nosotros. Y tenemos que ya despedir esta secuencia, amigos, como siempre haciendo la invitación a que esté pendiente de los contenidos de Conexión Norte, porque ahora también vamos a estar coberturando la salud de todos los liberteños. Un abrazo, amigo, para todos. Fernando Zárate se despide hasta una siguiente oportunidad. Gracias, Fernando.